Bueno, buenas tardes tengan todos, ¿ok? Saludos al hermano Elial, pastor hermano Elial, el hermano Altaón, otro pastor, el hermano Elías, otro pastor, Eve, otro pastor, mis hermanos, mis primas en la fe, la hermana la prima Neida, también su esposo que también es pastor. Bueno, por aquí estamos, trabajando, reparando este zapato, ¿no? O sea, haciendo un milagro allí. Y bueno, y aquí estamos, pues, para la gloria de Dios. Hoy vemos, mira, que hay personas que hablan de pecado, ¿verdad? Y que hacen lo malo y lo señalan, ¿no? Desconociendo lo que verdaderamente es la escritura. Yo tomé un texto aquí, ¿ves? Bueno, vamos a hablar de esto. Vemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me miro que dice aquí. En la primera de Juan, vemos que ahí dice, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Ahora bien, toda injusticia es pecado. ¿Ves? Pero hay pecados que no son de muerte. Ok. ¿Un poquito de café? No es como el de Venezuela. Café acá un poco adulterado ahí, poco. Le bajan mucho, no sé, le echan muchas cosas para que peleen, para que no, o sea, para que rindan, ¿no? Así es. Estoy contigo, Freddy. Ve el café. Y hoy te digo algo. Y a todos los pastores, pues, está el hermano Leal, yo conozco bastantes pastores, amigos míos. Entonces, mira, el que se pica porque así come, ¿ok? Pastor Freddy, el que está aquí en la... No, Freddy es el otro pastor que conozco en Venezuela, el que está aquí en Ciudad Córdoba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que se que pica porque así come. Hay un dicho, ¿no? Que se pica porque así come. Porque si una persona está haciendo lo recto delante de Dios, ¿por qué se va a molestar? ¿Por qué va a señalarlo? ¿No? ¿Ok? Y viendo ver lo que vimos así, toda injusticia es pecado. Mira, yo pongo un ejemplo, mira lo que hace, mira lo de Pedro. Yo demostrándole a Pedro ahí, y como Pablo dijo en 1 Corintios, que todo esto es escrito para memoria. Mira lo que dice. Dice que Pedro estaba orando, ¿no? Estaba orando. Y dice que bajó un lienzo y escuchó una voz que le dijo, mata y coma. Que mata y coma. Pedro dijo, no señor, porque no es cosa común o inmunda, ¿no? He comido. Como esos eran animales cuadrúpedos y eran hombres, según la ley, inmundos, ¿no? Pero lo que no sabía Pedro, que Dios tenía otro plan. Dios le estaba demostrando, le estaba mostrando que la asesión de personas es pecado de muerte. ¿Ves? Toda injusticia es pecado de muerte. Que dice Pedro, dice ahí mismo, 1 Juan, un poquito, en capítulo de arriba, dice que aún ni pido. ¿Ves? Ve lo que pasó. Pedro no sabía y era judío. Pero había un tal llamado Cornelio, centurión, ¿no? General, creo que un general, si me equivoco, perdóname esa, ¿no? Pero tampoco no tengo Biblia en la mano y... Mira, él dice que Dios lo oyó, porque el hombre ayudaba a dar limosna. Pero este hombre era gentil. Entonces se le apareció un ángel y le dijo, llámame a Pedro. ¿Ves? Porque hay una palabra para él, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podían mandar a otro? Estaba Felipe, estaba el otro, había gente ahí, ¿no? ¿Por qué precisamente a Pedro? Porque Dios quería demostrarle a Pedro que esa actitud que él estaba haciendo era errónea. ¿Ves? Cuando el Pedro termina la oración, dice que bajó y se consiguió con el hombre le contó y él fue. Y él dijo verdaderamente, ¿ves? Reconozco que Dios no hace asesión de personas, porque tú estás haciendo asesión de personas. ¿Ves? Muchos están haciendo asesión de personas. ¿Ves? No, miren, man. Tú enseñas a la iglesia, muchos que enseñan a la iglesia a los pastores la idolatría. Tienes a Isabel allí y no le dice nada. ¿Ves? Y Apocalipsis dice, tengo una pequeña cosa contra ti que tú toleras a esta Isabel que enseñe, ¿ves? A fornicar.
¿Ve? Pues si hablamos de fornicación, no está hablando precisamente de sexo, porque todo lo vamos por el sexo, que es pecado. ¿Qué pecado de muerte? No, el pecado de muerte es la injusticia. ¿Qué dice Santiago? Santiago habla de que si tú ves a un hermano, una necesidad y no la cubres, ¿ves? ¿Qué pasa? Que ya te hace convicto, está violando la ley, ¿ves? Entonces, oye, mira, ¿por qué lo hace? Porque tú te crees más mejor que los demás y no, señor. Está llevando una iglesia, un pueblo al abismo. Como una vez Dios le mostró un varón que tuvo un sueño y echándole culpa a los demás, y es el mismo que está llevando a la gente al abismo. ¿Ves? Porque no tiene moral, no tiene carácter para reclamar las cosas. Entonces ve, tanto Pedro así estaba caminando con Jesús en aquel entonces y llegó, ¿ves? Y Dios le mostró, porque Pedro se había apartado. Cuando Jesús muere, Pedro se apartó. Después cuando Cristo se le apareció, el hombre vio. O sea, ¿qué tiene que ver? No. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los pastores son los culpables de todo lo que está aconteciendo. Porque vemos quién era Pedro. Pedro era un líder, ¿no? Que dice, que por allí dice por allá también, dice que Pablo lo reprendió y era de muerte, y era de condenación, ¿no? Porque el hombre hacía asesión de personas. Y tú estás enseñando a un pueblo a tener asesión de personas. ¿Ves? No te fundes con Marcel porque no piensa como yo. No es de aquel, porque entonces todo el que va ahí, por lo menos, así con una congregación, que todo el que llega, si es mujer, es esa vez. Si un hombre, es falso profeta, es un mentiroso, es un ladrón. Entonces el que juzga, porque conforme a su condición, el hombre señala, el hombre condena según su condición. ¿Ves? Entonces ve, vamos a entrar en reflexión. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. La palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento nuevo que el Señor dejó. Todo lo mandó, lo redujo. Ama a tu prójimo a ti mismo. ¿Ves? Y el que no cumple esto es homicida. Y los homicidas no entran al reino de los cielos. Entonces, bueno, pues, ahí le dejo esa. Pues. Entonces, buenas noches a todos. Son los saludos. ¿Verdad? Pues extraño mucho mi Venezuela ya. Para adelante. Pero aún estoy acá. ¿Ok? Para adelante.